Hola mi gente, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en Coinos y hoy tenemos una edición especial en este segmento hablando con Tony. Tenemos una invitada, la abogada María Elizabeth Reynoso. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de en el momento que estés viendo esta intervención. Muchas bendiciones para todos, encantada de estar aquí. Bueno, gracias por todo, gracias por tomarte tu tiempo. Y queremos entrar en materia rápidamente. Antes de todo, háblanos un poco de ti. Eres una abogada, eres cristiana. ¿Cuándo comienza tu pasión por el derecho? ¿Y cómo pudiste conciliar el derecho con el evangelio, dado que en la República Dominicana, de donde ambos somos, hubo mucho tiempo y todavía hoy se ve, Sí. personas que creen que los abogados no pueden ser cristianos A la vez. o ejercer, peor aún, ejercer algún ministerio o tener liderazgo Sí, dentro de una congregación? sí, sí, eso ha sido un conflicto. En la actualidad no es tan marcado, pero anteriormente sí era súper marcado. Pero mi pasión inicia, mis padres, o en ese momento mi papá, era abogado, ejercía la profesión del derecho. Yo desde muy pequeña, hablo de 11 años, desde esa edad ya yo estaba en los tribunales, Wow, que en ese momento era permitido, porque ahora mismo los menores no pueden entrar a no un te dejan. juzgado, pero en ese momento sí. Entonces yo viendo a mi papá, luego a mi madre también, que también es abogada, así comenzó esa pasión y yo me introduje, fui trabajando con ellos despacio, hasta que ya me vi involucrada totalmente. Y no quedó escapatoria más que entrar a la universidad y comenzar a A estudiarlo. estudiar, sí, porque aparte de ese ejemplo de padre, también es lo que la visión de justicia, de que tú puedes ayudar a las personas en su defensa, eso también es un plus como para tú sentir esa pasión. Ok, ok. ¿Y el evangelio? Bueno, en cuanto al evangelio, para mí no fue difícil en principio conjugar una cosa con la otra, así conjugar la profesión del derecho con el evangelio, porque, por el ejemplo de mis padres, que incluso fueron pastores y ejercían la profesión del derecho y de una manera justa, limpia, podría decirse sin mancha. Pero ya en cuanto al ejercicio, porque eso depende mucho también del área en la que tú te desarrolles. Ya en cuanto al ejercicio, sí, en momentos yo consideré que no iba tan compatible por áreas del derecho. Porque hay otras áreas que no, que son un tanto administrativas, que son más limpias, como pueden decir algunas personas. Pero sí, yo considero que un abogado cristiano, un abogado puede ser cristiano a la vez Okay. y que no hay ningún tipo de problema y que tampoco. ¿Tú crees de verdad que un penalista puede ser cristiano? ¿Cómo tú sabes si tú de verdad estás defendiendo a lo inocente? Yo, mira, esa pregunta incluso yo me la he hecho. Yo no soy abogada penalista per se, Gracias a Dios. pero he ejercido poco en cuanto al derecho penal. Pero mi concepto con respecto al derecho penal y el evangelio es que tú lo que tienes que defender es la verdad. Es Ok. decir, hay una relación cliente, abogado, que obviamente tiene que perseverar la verdad, porque el abogado debe saber lo que realmente está pasando. Y debes defender con los hechos y debes defender con el derecho. Entonces es una mezcla. Y yo entiendo que si tú vas a defender a una persona y la defiendes con el hecho y con el derecho,
al final va a primar la justicia porque ahí los códigos están. Entonces, lo que no debe haber es la mentira. Es decir, yo de ninguna forma puedo defender a una persona diciendo mentiras. Ok, si alguien mató a alguien, tu abogado y tu cliente te dice, yo lo maté, tú no vas a aparecer como abogado antes de decir, él no le puso la mano. Claro que no. Yo debo buscar ¿qué? Atenuantes. Okay. Y si no hay atenuantes, debo buscar la manera de que yo pueda encontrar la menor pena para... Ok, negociar para que pase menor tiempo en la tiempo. cárcel, pero aún así pague Claro. por su delito. Eso es lo que un abogado responsable, no solamente un abogado cristiano, porque no solamente... Un abogado serio con moral. Un abogado con moral, un abogado que lleve la ética del derecho, debe primar en él la verdad y debe primar en él los principios jurídicos que involucran el caso. Perfecto. Pues sabes que me interesa mucho este tema, porque cuando hacemos el análisis entonces, estamos hablando de tabúes que existen dentro de la iglesia, que aunque aún ha evolucionado, siguen existiendo tabúes dentro de la iglesia. Y hay algo que está en tendencia, que lo traigo a colación, porque para el que no lo sabe, tú tienes 2 hijos adolescentes. Y esta generación, como pastor, yo estoy viendo que se nos está haciendo aún más difícil envolverlos, atraerlos, ayudarlos a tener un encuentro real con Dios y que ellos puedan desarrollar cualquier vocación que sea que tengan dentro de la iglesia. ¿Cuáles son tabúes que tú crees que existen dentro de la iglesia que están alejando a los jóvenes de Dios? Bueno, una pregunta, de verdad era al medio, una pregunta fuerte. Los tabúes actualmente, porque hay tabúes de anterior, pero los de ahora. Bueno, yo creo que los tabúes ahora mismo es más que parecido un poquito como a lo anterior, a lo antiguo, es decir, de que yo tengo que cohibirme de muchas cosas. Eso es lo que los jóvenes presienten en algún momento, de que no puedo juntarme con X persona y de que tengo que cohibirme, de que tengo que faltar a actividades porque entonces tengo que ir a la iglesia. Ese es uno. Y también el hecho de que en ocasiones no se sienten tan involucrados en la iglesia, es decir, porque depende del tipo de actividades que tenga la iglesia y los encuentros que puedan tener en ella, que eso es lo que al final nos involucra, eso es lo que al final porque nosotros debemos instruir a los niños y al final ellos podrán tener la elección. Eso es parafraseando lo que dice la Biblia. Pero eso yo creo que son los tabúes que las personas también consideran, ya esto es del plano de la iglesia. Entonces ven a los jóvenes como algunos lo ven como pérdida de tiempo. Y yo considero que no, que deben ser vistos más allá y que debe haber incluso, yo me voy más allá, debe haber como un departamento que observe, así como los psicólogos, que observan las capacidades, las cualidades, como yo observar en qué puede ser bueno este joven, aquel joven, y así yo lo puedo involucrar. Me interesa entonces eso porque si analizo un poco lo que tú dices, por un lado, ¿verdad? Escucho que está la parte de negligencia. Es decir, están los jóvenes ahí, pero no es una prioridad. Tengo otras prioridades. Quizás sea mi prioridad que yo tenga solamente una buena palabra los domingos, pero no tengo nada programático durante la semana. Quizás sea, yo estoy más enfocado en la parte estética de la iglesia, quiero que se vea bien, pero no tengo espacios. Yo siempre hablo en mi iglesia que tenemos
como iglesia debemos de crear espacios para que los demás puedan servir, porque es en el servicio que las personas se sienten útiles En parte. y se sienten parte. Entonces, por un lado, veo eso. Por otro lado, creo que la parte donde tú dices de que piensan que deben de dejar cosas, la realidad es que van a tener que dejar cosas. Sí, claro. La realidad es que el que quiere seguir a Cristo tiene que, hay un sacrificio, Tiene que morir a muchas cosas. tiene que morir a muchas cosas. Ahora bien, donde hemos fallado es, lo que yo veo son dos extremos. El extremo número uno es, no te voy a hablar de nada de sacrificio y te voy a entretener. No, eso. ¿Me entiendes? El extremo número dos es, entonces, todo religioso y no tengo ningún tipo de flexibilidad. Y si tú no llegas donde mí, ya siendo santo, entonces aquí no te queremos. Queremos que tú entres ya santificado, hablando en lengua, en otra dimensión de gloria. ¿Me entiendes? Entonces tenemos estos dos extremos y los jóvenes no saben En el medio. qué hacer. Y es aún más difícil en Estados Unidos. En Dominicana un poquito más fácil el evangelio porque hay una cultura que valora mucho el aspecto religioso. Y tú puedes encontrar, porque esa es la otra parte. Los jóvenes necesitan ambiente. Cuando un joven se ve solo en una iglesia y que no hay ningún contemporáneo con ellos, entonces se hace más difícil porque no hay un grupo de compañeros, un vínculo, una comunidad que también ayuda a la parte de hacerse sentir parte. Entonces, algo que ayudaba mucho cuando yo estaba allá en Dominicana era la parte de las artes, la música, los campamentos. Y yo he visto como que se han alejado de eso. Y eso me preocupa mucho. La pregunta es, ¿está muy tarde para arreglarlo? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay esperanza para los jóvenes de hoy? Entendiendo que van a haber, ¿cómo te lo digo? Hay un problema de contextualización en muchas iglesias. Hay iglesias que lo han entendido y otras iglesias que no. O sea, el que tú cambies la forma no significa que tú estás cambiando el fondo. Entonces, ¿dónde tú ves la iglesia dominicana en los próximos 5 o 10 años? Viendo las tendencias de hoy, ¿verdad? Más cuando el gobierno americano también sigue empujando otras agendas. Está rompiendo todo el mundo. ¿Tienes esperanza? Cuando miras a tus hijos, a tus adolescentes de 14, 15 años, tú nada más dices, Señor, ayúdanos, ten misericordia, no sé qué hacer como madre soltera con estos dos muchachos. Bueno, has dicho una palabra indicada. Es decir, claro, yo sé que no todo el mundo vive esos momentos porque hay iglesias que sí, que tienen sus programas, tienen sus campamentos, tienen un equipo muy preparado para esos fines. Entonces, en ese sentido, yo diría que no todo está perdido. Ok. Porque no es que todos van en ese camino. Entonces, hay salvación. Lo que sí se denota con el pasar del tiempo, que otras son las prioridades y que ya yo estoy enfocada en otras cosas y que tal vez preparar un campamento para el verano de los adolescentes no es tan importante. Y eso va arropando y arropando más iglesias y eso va a determinar en un momento que los jóvenes de ahora, que van a ser los adultos del mañana, entonces ya no estarán tan aferrados a la palabra como nosotros. Nosotros que vivimos esos tiempos de ministerio, de que yo me voy de vigilia, de campamento. Que me voy de campamento, que me voy un concierto. A un ensayo, que me voy a un concierto. Incluso, mira, los conciertos no son tanto como antes. Es decir, yo llevé a mis hijos en estos días, al principio de año, a un concierto fenomenal, pero fue el primer concierto que ellos fueron y tienen 15 y 14. Antes habían un regalo de cosas.
porque se han cambiado los estándares. Ahora, si el concierto no es grande y multitudinario, entonces no se hace. Entonces, no es que todo está perdido, pero sí se deben tomar las medidas previsorias. En cuanto a los padres, los que sufrimos un poquito eso, un poquito tedioso. Es decir, llega un momento que, claro, tú dices, Espíritu Santo, ayuda. Entonces, Marieli, hablamos de los jóvenes, ¿verdad? Y tú dices que hay esperanza. Yo también creo que hay esperanza. Sí. Creo que algo que se puede hacer, lo único que tenemos que abrir los ojos y, como tú dices, priorizarlo, entender que lo que funcionaba antes no funciona ahora. Claro. Y una de las razones por la cual muchos pastores se les hacen difíciles hoy es porque no hemos aceptado la realidad de que las personas tienen acceso a información más que nunca antes. Entonces, ya tú no puedes ver a un muchacho simplemente con una respuesta de, porque así dice la Porque Biblia. así, ¿Me entiendes? O Porque lo dije yo. No. Esa gente, cualquier chamaquito te saca un celular y te hace una búsqueda de Google y te destroza. No solo Google. Mi hijo se va más allá. El pequeño, ese lee. Ya tú puedes saber, no, pero yo leí en tal sitio y... Yo leí en tal libro, no, mira, discúlpame, mami, no estoy de acuerdo contigo, porque así. Así. Con 14. Con 14. Sí, no. No estoy de acuerdo contigo, discúlpame, pero esto es así. Entonces, a los adultos muchas veces no nos gusta eso. Y muchas veces queremos romper, disminuir la curiosidad normal que tiene un adolescente acerca, por ejemplo, de temas difíciles como la existencia de Dios. Sí. Entonces, en vez de prepararnos para tener una respuesta no solamente bíblica, sino también lógica. Porque créanme, hay una explicación lógica para la existencia de Dios, porque el simple hecho de que el universo trabaja con tanta armonía indica que hay una mente detrás de ella. Nada por casualidad funciona tan bien. En vez de prepararnos mejor, de estudiar apologética como pastores, lo que queremos es, eso es falta de oración, tú estás en rebeldía, te va a llevar el diablo. ¿Me entiendes? Y mandamos a los muchachos al diablo y que no pregunten y que tú tienes que creerlo porque sí. Mientras que lo están bombardeando las escuelas, las universidades y no le estamos dando herramientas para que puedan defender su fe. Y luego nos quillamos, y aquellos que son de países que no es de República Dominicana, quillarse es molestarse. Aquellos que, ¿verdad? Entonces nos molestamos cuando los niños se apartan del camino de Dios, cuando no le estamos dando ambiente, cuando no entendemos que a los niños hay que enseñar el evangelio como niños. No podemos enseñar el evangelio como adultos. Suena lógico, pero como que no lo conectamos. Entonces hablamos de los jóvenes. Hay otro ambiente. Porque yo tengo este concepto muy arraigado que me lo enseñó mi mamá, que en paz descanse. Y es que la iglesia es una comunidad. Eso es así. Y en una comunidad tenemos segmentos, tenemos diferentes grupos de personas y tienen diferentes necesidades. Es así. Entonces, te voy a hacer una pregunta clave. Tú has estado casada, tú sabes lo que es tener un matrimonio, me imagino que has aprendido de esa experiencia, sabes que funciona, sabes que no funciona. ¿Por qué en la mayoría de las iglesias, no voy a decir en todas, por qué en la mayoría de las iglesias no se trabaja consistentemente con las parejas? Se hace un evento al año, se hace una cena al año, se hace un retiro al año, pero no hay un trabajo consistente con las parejas. De hecho, yo creo que ese es el ministerio más importante, porque si una pareja está bien, los hijos van a estar bien y la sociedad va a estar bien. Y la iglesia. Entonces, ¿por qué tú crees que es eso?
Bueno, yo diría, me voy a atrever a decir esto, porque entiendo que no, tal vez muchas personas lo van a entender, pero entiendo, considero que no todas las iglesias son comunitarias. Mm. Es decir, Explícame. no todos los ministerios son llamados para la comunidad. Ok. Y yo creo que una forma de descifrarlo o como de catalogarlo es decir que hay ministerios. El Señor puso maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Entonces, otros profetas. Entonces, esta es la forma que yo digo, como no, es decir, no todos hacen lo mismo. Entonces, considero yo que todas las iglesias no son comunitarias y por ende, no todas las iglesias van a tener la capacidad o el sentir o la carga pastoral en este caso, de trabajar en sí con las parejas. Ahora, ¿qué yo considero que podrían hacer esas iglesias o esos ministerios que por ejemplo, porque hay muchos pastores que son evangelistas, pero están pastoreando? Y su llamado no es ser pastor, es ser evangelista, pero están en una iglesia. Entonces, lo que yo considero que deben hacerse de personal para estas situaciones, es decir, un personal que le vaya dando seguimiento a las parejas, porque no todos los problemas son iguales, ni todas las parejas presentan problemas al mismo tiempo, es decir, si por ejemplo una pareja tiene la misma cantidad de tiempo juntos, de un año, no porque tengan al mismo tiempo juntos de un año van a presentar los mismos Síntomas, los mismos problemas, los mismos no. retos, etcétera. Entonces, Sí. por eso tiene que ser como individualizado. Entonces, en ese Interesante. caso, yo considero y recomiendo que lo que tienen que hacer esos ministerios, que su fuerte no es la comunidad, hacerse de ministerios particulares que se encarguen de eso. Es decir, porque hay personas, en la iglesia hay de todo, es decir, Te voy a decir, tú me diste material para entrar en algo más controversial. ay no, por favor. Oye. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Estoy de acuerdo contigo. Si tú como pastor, como líder, no tienes el llamado, la vocación, la habilidad de trabajar, por ejemplo, en este tema de ahora, en este tópico que estamos tratando, de las parejas, entonces identifica personas que tienen ese llamado dentro de tu iglesia. Pero te lo va a poner aún mejor. Supongamos que no hay gente en tu congregación que pueda hacer eso. Un pastor que sea sabio, entonces identificaría Un socio, otra iglesia claro, que esté ofreciendo eso. exacto. Pero hay un ego. No quiero exponer a mis ovejitas a otro pastor porque si se me van. Bueno, Y si le gusta más la iglesia que otra, que la mía. bueno, Y ahí es donde yo digo, Emma, ¿qué te importa más? ¿Que haya un asiento lleno en tu iglesia o que las vidas que llegan a tu congregación sean transformadas? Y esta es la razón por la cual yo lo digo, porque yo no estoy hablando de nada que yo no estoy haciendo. Yo no soy bueno para campamentos, pero me he asociado con iglesias que ya tienen un campamento formado. claro. Entonces, ¿qué yo hago? Me asocio con ellos, soy partícipe, los dos, Unen. ¿verdad? Y se benefician ambas iglesias porque de la boca para afuera son muy buenos predicando que somos el cuerpo de Cristo, que somos la misma iglesia. Pero hay como una animaversión, hay como un miedo de yo no puedo ponerlo a ellos porque de momento se me van. ¿Qué usted dice de eso, magistrada? Bueno, buen punto. Buen punto. Sí, es un temor, pero en mi iglesia incluso hicieron eso, es decir, reconocer que tú no tienes un departamento creado para eso y hacerte de socios, vamos a decir, que si personas que tengan tu mismo ministerio, pero que tengan esa calidad
tú hacerlo. Ahora, yo entiendo, eso si yo fuese pastora, decir, yo entiendo, nosotros estamos llamados a guiar, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y las personas no nos pertenecen. ¿Es verdad? No nos pertenecen. Ay, pues yo pensaba que tenían Sí. el sello, No, como, no. como el ganado. Ya. No No, nos pertenecen. Y, claro, aunque hay personas que no se mueven para una iglesia u otra con un llamado, sino que se mueven por un sentir, porque hay muchas personas así. sí, por preferencia. Pero eso lo dará cuenta a la persona individualmente, a Dios, de si se movió a un lugar que no debía estar, no sé. Pero yo creo que no debe ser ese el temor de un pastor, de un ministerio, porque nosotros no estamos llamados a tener a nuestro, no estamos llamados a que las personas nos pertenecen. Marieli, ¿habría menos divorcios si se trabajaran las parejas? Desde el compromiso, por lo menos. Ni siquiera te voy a meter en noviazgo. No, compromiso. Desde el compromiso y tener un seguimiento en el matrimonio. Yo, claro, estoy muy de acuerdo. Eso sería algo... ¿Cómo te hubiese ayudado a ti, tú crees, si tú hubiese tenido esa guianza? Bueno, Claro, hay cosas que son irreconciliables. sí. Pero de Bueno. momento te hubiese ayudado a identificar cosas que tú pensaste que podrían ser negociables, que podrían ser Yo tolerables. entiendo que sí, y más, en mi caso, yo me casé joven. Entonces, la juventud, muchos tabúes también, porque la sociedad te inculca muchos tabúes. Como tú eres joven, escuchas muchas voces que no son las tuyas propias, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestra voz, aún siendo jóvenes. Tenemos que aprender a escuchar nuestra voz y escuchar sobre todo la voz del Espíritu Santo. Pero claro, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, una ayuda temprana en las parejas puede evitar muchas cosas, porque a veces son cosas de malentendidos, etapas que cada quien quiere vivir a destiempo. Porque si ya usted está casado, se supone que usted tiene un compromiso, no es para usted vivir otras etapas que no deben pasar en ese momento. Sí, si usted no la quemó antes, ese es su problema suyo. Ese es su problema, ya eso pasó. Entonces, sí, un buen acompañamiento de la iglesia o de terapia, lo que sea, sí, un buen acompañamiento yo creo que facilitaría, porque son procesos pequeños, a menos que sea cosas de violencia, ya esos son otros temas, que eso no es irreconciliable, porque esa persona tiene que tratarse profesionalmente. Que por cierto, hablando de eso, tenemos un video sobre el divorcio bíblico. Tienen que verlo, le voy a dejar aquí en la pantalla, ahí en la pantalla, se lo voy a poner, para que vaya y lo vea. Es una reacción a un video que hizo Tommy Moya espectacular acerca del divorcio. ¿Por qué se nos hace, no en todas las iglesias? Vuelvo y repito, señores, yo quiero explicarles que esto no está en todas las iglesias, pero estoy hablando de tabúes en una gran mayoría. ¿Por qué no se habla de sexo a la clara en las iglesias, cuando una gran parte del matrimonio? Por tabúes, por temor, claro, yo no considero que debe ser plenamente en la iglesia, así que te paras en un culto ¿De que un domingo? No necesariamente. con los jóvenes ahí. No, porque lo está llevando a pecar. Claro, con los niños, no, eso no es la forma. Pero sí debe ser tratado en las iglesias, no desde un punto de vista morboso, por ejemplo, como lo tratarían en el mundo, en un ambiente normal. Te rompe y Spider-Man y caramba, te tírate. Ese no es el verdadero disfrute de la sexualidad. Entonces, sí, se debe tratar esos temas, porque no creo que en la iglesia actualmente hayan tantos tabúes, porque no es tanto como antes, no. Pero no se prioriza. No,
porque como hay tanta apertura, información en todas partes, no creo que sea esté tan dañado ese tema, pero El problema, ahí es donde está el peligro. Porque es cierto, hay mucha información. Yo me puedo educar, pero también hay mucha información sí, distorsionada. eso sí. Entonces, es mi función enseñar la sexualidad a través del lente bíblico. Bíblico. Y muchas personas, hay matrimonios luchando hoy día por qué es permitido y qué no es permitido. Y yo no de hoy, ese no es el video de hoy. No es el video. ¿Verdad? pero sí. Ese no es el video de hoy. Pero la Biblia es clara en ese tema. Claro. Entonces, uno tiene que liberar a personas. Hay, eh, eh, hay que hablar de la diferencia del líbido que existe. En la mayoría de las parejas siempre hay uno que tiene un mayor líbido que otro. Entonces, ayudarlo a conciliar ese asunto, a crear compromisos, a encontrarse en un punto medio, a entender el concepto de que yo no me pertenezco y tú no te perteneces, no significa que yo puedo violarte. No, que pueda abusar de ti. ¿Me entiendes? La Biblia dice Que usamos, pero no usamos lo que dice antes, lo que dice después. Vamos a hacer pedacito ahí. Y no te puedes negar. El contexto sin el texto sin el contexto es un solo pretexto. Exacto. Esas son cosas que yo creo que debe de hablarse más en el día de hoy, porque tenemos demasiados tabúes dentro de la iglesia. Para ir finalizando, Mariel, ¿qué funciones tú has ejercido dentro de la iglesia? ¿Y hacia dónde tú crees que Dios te está llevando en esta evolución, en este proceso, en estas cosas? ¿Cuál es el ministerio o el llamado, la vocación que tú sientes que tú tienes para este tiempo? Pues, efectivamente, hay personas me atrevería a decir que casi todas, ¿verdad? Porque tienen que evolucionar en cuanto al llamado, porque no nos quedamos estáticos. Incluso el que ejerce una sola función, evangelista, pastor, va evolucionando en cuanto a la prédica, en cuanto al material que estudia, etcétera. El conocimiento, la revelación, la luz. Todo. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a eso. Bueno, mi evolución en cuanto a ser cristiana, en cuanto a los ministerios, obviamente, en nacer en un hogar cristiano, primero pasas a conocer lo que es el camino de Dios, a enlazarte con Él. Eso pasa, a algunos le pasa más temprano, a otros más tarde. Para mí fue la adolescencia. Creo que fue el punto donde inició mi comunión con Dios. Y después de ahí, en los ministerios, ejercí la danza, el teatro, la poesía coreada, el ministerio del rap, sí cantábamos y danzábamos, todo eso. Que esas funciones se utilizaban mucho en el evangelismo. Después de ahí pasamos ya como la adoración, ya que con la música y que estamos en el ministerio de adoración, que se canta, que se toca. Después de ahí uno va teniendo más comunión con Dios, ya su oración es, tú vas orando, oras por los enfermos y todo esto. Ahora, de aquí en adelante, de aquí en adelante hay mucho llamado. A veces uno se quiere sonegar a ello. Está como Jonás. Sí, de eso no se quiere negar pero a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes, con adolescentes y he estado teniendo mucho llamado a eso, porque hay muchos adolescentes vulnerados, no en nuestras iglesias, pero hay muchos adolescentes vulnerados. Y cuando un adolescente o un niño es vulnerado en su sociedad y a veces por las personas que incluso
tienen que protegerlos. Es muy doloroso. Y yo creo que para tener un adulto sano hay que trabajar con esos adolescentes y he sentido el llamado con respecto a eso. He estado trabajando en algunos escritos con ese. Con ese fin. Ok, perfecto. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tu Gracias a ustedes. tiempo. Esperamos que yo te siga usando dentro y fuera de la iglesia. Otro día vamos a hablar de que el llamado no solamente está sujeto a las cuatro paredes. Dios, hay gente que son llamados abogados y que quiere que Dios te quiere usar en el derecho y no te quiere usar ni en canto, o sea, trae gente de afuera hacia adentro. ¿Por quién le predica a los abogados? Exacto. Pero ese es otro tema. Me le mando un saludo a tus hijos, a toda la gente allá dominicana. Cuando vuelva, Te enviamos salud. para cuando vuelva tiene que traer en un potecito un poquito de calor para que estemos un poquito más cálidos. ¿Bien? Bueno, trataré. O un tinaco, Un tinaco. un tanque de No calor. creo que me lo van a dejar pasar por migración. Ah, qué problema. Eso es un problema. Señores, y ustedes saben, no se olviden de suscribirse, de compartir. Si usted conoce de cualquier otro tabú que debemos de hablar, por favor dejen en los comentarios. Recuérdense que este canal existe para usted. Así que déjenos saber cuáles temas quiere que tratemos por aquí. Y una vez más, Marieli, gracias. Gracias.